del Pueblo presenta Tertulias Cuencanas, un enfoque interactivo a nuestra cultura, arte y tradiciones. Sean ustedes bienvenidos. Con tu gracia juvenil eres preciosa, morlaquita, tú eres buena y cariñosa, y tus labios me enloquecen de pasión. Saludos cordiales, amigos, amigas, bienvenidos a Tertulias Cuencanas, hoy 26 de noviembre de 2019, martes 26 de noviembre de 2019, el segundo día de la última semana prácticamente de noviembre. Ya mismo se nos va el 2019. Hoy 26 de noviembre es el día número 330 del año en el calendario. Quedan exactamente 35 días para finalizar el 2019, poquito ya. En este día celebran su santo quienes responden al nombre de Milagros, así que a todas las amigas que llevan el nombre de Milagros, un feliz santo, ¿no? ¿Qué conmemoramos hoy? El 26 de noviembre de 1948 se decreta el Día del Himno Nacional. El actual himno nacional del Ecuador, que nació de la mente y talento del poeta ambateño Juan León Mera Martínez, quien vivió desde 1832 a 1894, y el músico de origen francés Antonio Neumann Marno, quien vivió desde 1818 hasta 1871, tuvo algunas modificaciones hasta su forma actual, declarada definitiva e intangiblemente el 23 de noviembre de 1948 en la administración de Galo Plaza Lazo como la canción oficial del Ecuador. Tras haber conocido las efemérides del día, les invitamos a compartir y reflexionar con nosotros en este nuevo segmento que lo iniciamos el día de ayer, la reflexión diaria. En la reflexión diaria, el mensaje del día de hoy nos dice que tu felicidad no dependa del tiempo, porque cambia, ni del dinero porque se acaba, ni de las emociones porque te traicionan, ni de las personas porque somos imperfectos. Que tu felicidad dependa de Dios porque es el único que no cambia, su amor permanece para siempre y te ama como nadie te amará jamás. Así es, en efecto. Bienvenidos, bienvenidas a este subprograma Tertulias Cuencanas, hoy martes, como lo dijimos, 26 de noviembre de 2019. Tenemos exactamente las 14 horas con 39 y damos de inmediato inicio a nuestro segmento de los martes de tradiciones. En Tertulias Cuencanas, Radio Guapondeli, la voz del pueblo, presenta el segmento Martes de Tradiciones. Bienvenidos a este martes de tradiciones. Como lo anunciamos en nuestras redes sociales, tenemos ya en nuestros estudios de Radio Guapondeli a Cecilia Montaleza. Cecilia, bienvenida. Y antes de darte paso, pues nuestro saludo más cordial para ti. Bienvenida nuevamente a esta tu programación Tertulias Cuencanas. Tu saludo inicial, Cecilia. Se realiza la segunda edición, ya que tuvimos una primera edición en 2018
Cecilia, una pregunta importante para ti. ¿Quién es Cecilia, el ser humano? ¿Quién es Cecilia Montaleza, la persona detrás en el fondo de ti? Coméntanos un poquito, ahora sí entrando un tanto en materia, no sé si le podemos revisar un poquito si está encendido el micrófono hacia la parte de arriba, me parece que sí. Bueno, listo. Coméntanos un poquito en términos generales. eh, al hablar de tradiciones, una de las tradiciones, por ejemplo, es el tema de los archivos, ¿no? Recordemos la connotación central de lo que es un archivo. Un archivo fundamentalmente pues tiene que ver con el quehacer de la documentación. Han habido archivos de tipo histórico muy valiosos dentro de las crónicas, por ejemplo, ecuatorianas, y mucho más, ¿no? Y mucho más al respecto de esto. El día de mañana, a las 19 horas, se va a efectuar la muestra de archivo activo. Coméntanos un poquito de qué se trata esta muestra. Con lo profesional y nace de esta manera Archivo Activo. Archivo Activo, como su nombre lo dice, es activar el archivo de una manera tal que la gente, las generaciones actuales puedan tener un contacto con la memoria, con el pasado, a través de diferentes manifestaciones. Como se comentaba anteriormente, los archivos tienen diferentes soportes, pueden ser documentales, es decir, libros, papeles, etcétera, todo lo que está en soporte de papel. Tenemos los archivos fotográficos, archivos audiovisuales, archivos sonoros y archivos cinematográficos. Entonces, esta suma hace que tengamos diferentes formatos de archivos. Y hay personas alrededor del mundo, en Latinoamérica y en nuestro país, que son portadores de estos archivos de manera personal o ya sea a nivel institucional.
Entonces, existe la posibilidad de trabajar en la actualidad gracias a la tecnología, también pues recuperar estos archivos, y hay personas que se han dedicado, en este caso, en esta segunda edición, lo que vamos a mostrar, a investigar y plasmar a través del cine historias que cuentan algo sobre la memoria de personas o lugares. Algo importante, Cecilia, que quisiéramos comentarte y que tú nos alecciones, pero primero hagamos un preámbulo, ¿no? ¿Cómo fue la primera edición de este proceso? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, la primera edición se realizó en octubre y noviembre del año pasado, justamente en el 2018. En esa primera edición, el Archivo Activo trató de explorar los diferentes archivos de la ciudad de Cuenca. Cuenca tiene varios archivos. Por ejemplo, podría nombrar el Archivo de la Curia. Se visitó el Archivo de la Curia, se realizó un pequeño documental sobre los servicios, cómo está conformado este archivo. También trabajamos con la biblioteca de Pumapungo, del Ministerio de Cultura, lo que fue la antigua biblioteca del Banco Central, en donde hubo un gran fondo que por muchos años la gente pudo disfrutar de películas, de proyecciones, inclusive hay las salas que están ahí, pero obviamente con el cambio de era, de lo analógico a lo digital, esas salas quedaron en el olvido, porque ya la gente tiene toda la información en su teléfono, en su computadora, entonces eso fue quedando relegado. Pero aún así existe un fondo interesante que sigue manteniendo su conservación, pero todavía no se ha hecho un traspaso para digitalizar. Hay varios trabajos locales, nacionales, que dicen mucho de nuestra historia y que están guardados ahí. Y también pudimos trabajar con el fondo de la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba Toral, en donde encontramos material muy importante de las noticias que sobre todo mostraban el quehacer cultural de Cuenca. Y uno de los personajes, el personaje principal, diría yo, de la muestra de Archivo Activo el año pasado fue el maestro Carlos Ortiz Cobos, a quien le realizamos una exposición fotográfica gracias a la colaboración de su familia, en donde pudimos acceder a sus archivos fotográficos y mostrar a la ciudadanía. También la noche de la apertura, tal como sucederá el día de mañana, fue un evento especial en donde pudimos contar con la grata presencia del grupo musical El Quinteto del Recuerdo. ¡Qué lindo! Sí, quienes entonaron pues la música del maestro Carlos Ortiz. Bueno, y aparte Luis Enrique prácticamente viene de la vena de los Ortiz. Claro, ¿no? Él es sobrino de Carlos Ortiz. Claro, Cobos. viene. Su papá también Enrique. era Enrique, el señor Sí. Enrique Ortiz, era parte de los grupos y orquestas que conformaron en la familia, ¿no? Como la Típica Ortiz, la Orquesta Austral, entre otras. Qué lindo y qué grato, porque son gente que ha marcado la historia positiva de Cuenca. Claro. Porque hay dos tipos de historia, la historia positiva y la historia negativa. Alguien decía, pues, bueno, hace mucho tiempo atrás, cuando vino las primeras veces que venía Mauricio Vicencio del grupo Altiplano a Chile, en aquellas épocas, a la juventud de él decía, pasar a la historia por lo malo es facilito, es sencillo, pero pasar a la historia por lo bueno es una tarea realmente ardua, y quien lo hace se merece el perennizarse en la memoria de las futuras generaciones. Y es verdad, el archivo. Así es. El archivo parte de la investigación, del descubrimiento, como tú nos lo habías dicho, pues antes de pasar a la entrevista detrás de los micrófonos. ¿Cuál ha sido la motivación central para entrar en esta dinámica, que aparte de ser interesante, es algo imprescindible para nuestro entender como gestores culturales, más allá de la parte informativa, es algo imprescindible para conocer la realidad hoy, y para que nuestras nuevas generaciones inclusive la trasciendan así, se empoderen en sí? ¿Cuál ha sido la principal motivación para llevar a cabo esto que ya lleva ahora su segunda edición? Justamente lo que comentaba fue la motivación personal.
Yo trabajé durante varios años en el medio de cine, en la organización de un festival de cine, en donde pude conocer a muchísima gente que hacía películas. Y para mí eso fue una especie de magia, ¿no? Porque para mí la pantalla es una suerte de magia en donde uno descubre historias, descubre personajes y tiene la fortuna de ver plasmada en una pantalla historias que quizás son similares a una, algunas se asemeja y quizás uno no tiene ese lenguaje para poder plasmar una película. Entonces es la capacidad del cineasta, del artista, del autor. Y esa motivación se sumó también con mi trabajo en la producción audiovisual. Yo por muchísimos años trabajé en el programa La Caja de Pandora. Ah, ya, claro. Sí, claro. de la ciudad de Quito, dirigido por Rodolfo Muñoz, quien para mí fue una escuela muy importante porque me permitió conocer a muchos personajes de la ciudad de Cuenca desde el aspecto humano. No puedo decir que era una entrevista solamente momentánea, sino para mí era un seguimiento para conocer al personaje. Entonces hubo muchos nombres, muchas personas que me permitieron abrir las puertas de su casa, pero sobre todo de su corazón. Entonces ahí conocí que estamos hechos de historias, de memorias, y que es importante poder dar a conocer eso, porque hay mucha gente que necesita saber que a veces en la vida estamos de paso y no sabemos exactamente cuál es nuestro destino, nuestra finalidad. Y a veces el conocer el camino de otras personas nos motiva o nos permite descubrir que hay un encanto también en cada vida. Y bueno, eso con lo personal lo sumé a la herencia de mi abuela, ¿no? Que estaba llena de historias, que ella era un libro abierto, que por lo general las abuelas en épocas pasadas, pues cuando no había tanta tecnología, la televisión no era la primera razón de la cotidianidad, pues ellas contaban mucho de sus vidas, de sus enseñanzas, de sus aprendizajes. Y pues decía eso, ¿no? Que por mi abuela nació ese interés de conocer a las pitimuchas, porque ella me dejó ese nombre, pero me dejó en algún lugar. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocerle a una de las señoras que había sido parte de las pitimuchas, yo me di cuenta de que era algo que quería investigar y mostrar en la pantalla, con todo lo que he descrito anteriormente. Entonces, este proyecto lo que me permite es plasmar a través de una imagen, sea esta fija, una fotografía, o animada como una escena, una acción, un video, pues es lo que me permite contar a más personas una historia. Y no es cualquier historia, son historias importantes. ¿Por qué? Porque las pitimuchas son unas señoras que vendían cuyes en la ciudad de Cuenca, pero ellas se hicieron muy conocidas a partir de la llegada de Elia Liud a Cuenca un 4 de noviembre de 1920, en donde se relata, lastimosamente no hay bibliografía al respecto y no podemos confirmar con certeza, pero hay varias tradiciones, la memoria oral, la tradición oral, que nos dice que Elia Liud llegó en el avión y dentro de sus homenajes, como era cerca de la zona, ¿no? Porque llegó en el actual Salado, que estaría cerca también de la zona de la avenida Loja, en donde Don Bosco, que claro, derivó... donde ellas tenían anteriormente su hacienda, el lugar llamado El Descanso. Entonces se dice que él llegó a comer, y que la hija del dueño, la señorita Jesús Castillo, estuvo tan emocionada de verle al piloto italiano que venía en ese vuelo importantísimo, histórico, y que estaba tan animada y le sugirieron darle un beso, que se anime a darle un beso, y ella le dio un pequeño amor. La pitimucha. Ella le dio la pitimucha, como dice. Entonces, desde ahí ellas quedaron con el nombre de pitimuchas, y eso se dio de generación en generación, hasta que en algún momento pues el maestro Carlos Ortiz Cobos junto con Ricardo Darguea componen una hermosa canción conocida como Las Pitimuchas. Las Pitimuchas. Entonces, eso es lo que uno desea, que se conozcan historias
fantásticas, maravillosas, que tienen un encanto especial. Cecilia, esto no estaba en libreto. Y una de las cosas hermosas que nosotros planteamos aquí en Tertulias Cuencanas no es generar una entrevista frontal, parametral, vertical, no, para nada. Acá la idea es justamente, por eso el nombre de Tertulias, porque tenemos un diálogo, queremos hacerle muy interactivo a esto. Primero que tú me trajiste con el amigo Muñoz, pues a colación una historia muy bonita que nos pasó hace algunos años atrás con esto de la famosa caja de Pandora, que aparte es uno de los programas que en lo personal, te digo con toda honestidad, y no porque tú estés aquí, admiré por el formato que tenía. O sea, era destapar cada una, la típica caja de Pandora, ¿no? Recuerdo que alguna vez justo el amigo Muñoz pues había contactado conmigo para hacer un proceso de una entrevista. Lamentablemente en aquel entonces yo tuve que someterme a una cirugía de tabique por un problema bastante fuerte de rinitis y todo quedó en el olvido por situaciones ajenas, pero más allá de no haber podido estar, hemos visto desfilar, quienes recordamos pues ese gran programa, porque fue un gran programa, y te lo digo con toda convicción. Sí, muy bueno. Hemos visto y hemos visualizado como uno de los pocos programas realmente productivos y proactivos que se han generado a nivel nacional. Eso, número uno. Número dos, Ceci, nosotros, ya que estamos evocando el tema de la caja de Pandora, vamos a hacer una alocución a ese formato que lo tenía el amigo Muñoz, ¿no? Y te vamos a invitar, aunque no estaba previsto, tú hacías alocución pues a esta canción de las Pitimuchas. Hay una interpretación, en este caso del maestro Rafael Saula y de Carlitos Mosquera, que lo hacen magistralmente, y te invitamos a escuchar y degustar un momentito esta canción, Las Pitimuchas, Por ¿no? supuesto. Junto al río Tomebamba, en un florido vergel, vivieron las pitimuchas, Rosa, Dalia y Maribel. Vivieron las pitimuchas, Rosa, Dalia y Maribel. Tres sonrisas que alegraban las variadas arroqueñas, como notas musicales de pasitos y rondeñas. Tres prestigios populares de la hermosa tierra mía, con que el Dios de nuestra cuenca regaló al amor la guía. De esos barrios fueron reinas Rosa, Dalia y Maribel, nuestras lindas pitimuchas, tres regalos del vergel. Nuestras lindas pitimuchas, tres regalos del vergel. Junto al río Tomebamba, en un florido vergel, vivieron las pitimuchas, Rosa, Dalia y Maribel. Vivieron las pitimuchas, Rosa, Dalia y Maribel. Tres sonrisas que alegraban las variadas arroqueñas, como notas musicales de pasillos y rondeñas. Tres prestigios populares de la hermosa tierra mía, con que el Dios de nuestra cuenca regaló al amor la guía. De esos barrios fueron reinas Rosa, Dalia y Maribel, nuestras lindas pitimuchas, tres regalos del vergel. Nuestras lindas pitimuchas,
Así es, pues efectivamente, bueno, la emoción nos embarga, ¿no? Qué lindo, es que esta música nuestra, caray, que sí te saca pues todas las emociones de la cuencanidad, ¿no? Bueno, Cecilia, para cerrar este primer bloque, vamos a pedirte que invites a toda la gente a participar en el evento del día de mañana y que les digas a todos nuestros amigos la razón principal por la que deberían ir. Nosotros la sabemos y si no la supiéramos la intuiríamos, pero quisiéramos que seas tú quien se lo diga. Adelante. Amigos oyentes de este prestigioso y valioso medio de comunicación, les hago una cordial invitación para que acudan el día de mañana a las 7 de la noche en la escuela, en la antigua escuela central que existe el auditorio, en donde vamos a dar apertura a la segunda muestra Archivo Activo, en donde vamos a presentar una película argentina llamada Foto Estudio Luisita, en donde se va a proyectar el perfil de una fotógrafa que fue muy importante en una época, ¿no?, que retrató a los rostros más famosos de la Argentina de los años 60, 70, y pues cuando llegó la tecnología su trabajo se vio afectado de alguna manera, ¿no?, porque las nuevas generaciones tienen otro procedimiento, pero el archivo fotográfico que ella deja es impresionante, pero sobre todo su historia de vida, eso lo vamos a conocer el día de mañana. También vamos a proyectar el cortometraje Rosita de la cineasta guayaquileña Ileana Matamoros, quien hace un perfil de vida de su tía, descubrir quién era ella, ¿no?, por ese apasionamiento del conocimiento, del saber, del conocer. Y también tendremos el homenaje a las señoras Pitimuchas para la señora Zoila Segovia, quien es la que porta esta tradición y que gracias a Dios aún la tenemos con vida en nuestra ciudad. Es importante que ustedes acudan, ¿por qué? Porque podemos conocer a través de diferentes historias mucho sobre la memoria, sobre el trabajo de mujeres que han dejado una huella, quizás sin sobresalir, quizás sin un reconocimiento público, quizás sin todas las cosas que en la actualidad tenemos que acostumbrarnos a sobresalir por premios, por redes sociales, por nombres, por apellidos, por dinero. Quizás en el pasado sí existía una suerte de encanto por descubrir al ser humano en su integridad. Yo creo que el ser humano tiene que llegar a sensibilizar ciertas cosas de su humanidad para poder avanzar al nivel de conciencia. Quizás todo lo maravilloso que tenemos, que es abundante y beneficioso, es muy valioso para el ser humano, pero no tenemos que dejar de la mano quiénes somos, gracias a de dónde venimos. Entonces, conocer estas historias, quizás en algún momento alguien me comentaba, un cineasta, alguien muy ligado al cine, una persona muy cercana a mí, siempre me dijo, ¿no?, tienes que escuchar y atender mucho las historias de tu abuelita, porque el día de mañana esas son las que te van a servir. Y la verdad, ahora entiendo por qué, porque nosotros nos construimos de eso, de mensajes, de experiencias. Entonces, qué fortuna tener el trabajo de personas como Sol Miraglia, Hugo Manso de Argentina, Ileana Matamoros de Guayaquil, y también de gente como Carlitos Mosquera, que canta, que investiga, que canta esas melodías pasadas de personas que entregaron mucho su vida, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón importante, que podamos dar un vuelco al pasado por un momento, pero para que eso sea el impulso en nuestro presente, para seguir construyéndonos y seguir creyendo que es posible siempre tener una historia que deje huella en este paso por la vida. Y quienes hacemos tertulias cuencanas en específico y Radio Guapodélica en general, estaremos el día de mañana 5 para las 7, pero estamos seguros que ustedes, amigos oyentes, van a llegar cuarto a las 7, tienen que llegar antes que nosotros, porque ustedes son los coprotagonistas de este importante proceso. Cecilia, con tu permiso, nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con la segunda parte, en donde vamos a hablar acerca de los talleres que confluyen en torno a este evento.
Inicio de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Alma Azul. Naturalmente para ti. Productos 100% ecológicos. Celular 099-893-0652. Visítanos en Sucre 1361 y Esteves de Toral. Cuenca, Ecuador. Correo electrónico almaazul.ecuador@gmail.com. Alma Azul. Naturalmente para ti. Nahuati Chocolate, pasta de cacao fino, aroma floral, elaborado por Cristóbal Castillo, en Cochancay, provincia del Cañar. Dirección Las Orquídeas 312A. Teléfonos 072-410-666, 072-410-060. Celulares 099-462-0416, 099-797-1078. Correo electrónico chocopepadeoro@yahoo.es. Sírvase frío o caliente. Nahuati, el chocolate afrodisíaco. La mejor diversión y sano esparcimiento en tus fiestas llega con la caravana más entretenida del cosmos. Directamente desde el país de la alegría, el show cómico, mágico y musical del payasito Traviesito. Travesuras, teatro de títeres, magia cómica, mimos, zanqueros, caritas pintadas, decoración con globos y mucho más. Recuérdalo, de todo y para todos. Para fiestas infantiles, agasajos navideños, shows nacionales, regionales, parroquiales, barriales y comunitarios. Contáctanos ahora mismo. Al celular 0998-930-652. Fin de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Así es, en efecto, pues nosotros ya regresamos con tertulias cuencanas en esta maravillosa tarde del 26 de noviembre de 2019, cuando tenemos exactamente las 15 horas con 9 minutos y bueno, 15 con 10 ya. Pasó rapidito un minuto. Lo importante es que estamos aquí, estamos con ustedes, que son la razón de ser de nuestra programación. Muchas gracias por sintonizarnos a través de www.radioguapondeliurbanorural.com. Nos encontramos dialogando con Cecilia Montaleza, quien pues nos está promoviendo el tema de archivo activo, una importante muestra. Hace un momento Cecilia, antes de ir al corte, decía algo muy importante. El tema cinematográfico, el tema de la tecnología sobre todo, ha venido a rayar, ¿no? A rayar y a rayar ciertas tradiciones orales. Ella hacía la locución pues justamente de las historias de la abuelita, de los abuelitos en general, porque todos nuestros antecesores, nuestros ancestros tenían estas historias. Y recordábamos aquella época tristemente célebre para Ernesto Loan, uno de los más connotados actores y directores escénicos, quizás a su manera, del Ecuador, que cuando vino el boom del cine, dijo una frase tremenda cuando la gente se iba pues a las películas y le robó la película a las funciones de las famosas estampas quiteñas, y de 300, 400 personas que asistían a los eventos de las estampas quiteñas, empezaron a ir 14,
Y él tiene una frase memorable que dice, pues la vida en el arte es como un camino de espinas por el cual hay que ir cosechando rosas. Y nosotros pensamos que la vida en sí es así. ¿Han habido espinas en este camino de la preparación de todo este proceso, Ceci? Bueno, yo creo que muchos desafíos, ¿no? Desafíos y encontrarse con un camino que uno tiene que abrir, ¿no? Porque a mí me da mucha alegría, pues, saber que hay mucha gente que está interesada en estos temas, pero Archivo Activo es un proyecto precursor en la ciudad, en la provincia, a nivel nacional, en donde está tomando esta temática. Yo siempre relaciono mi vida personal y profesional y creo que siempre soy un poco precoz para todo. Entonces, a pesar que tengo 41 años, que soy relativamente joven, pero también tengo un libro ya escrito con bastantes hojas. Pero eso es justamente porque a veces he tomado el riesgo de lanzarme, ¿no? Quizás, por ejemplo, hace varios años ya, no me acuerdo exactamente, 2008 podría ser, en donde me fui a Argentina a estudiar gestión cultural, cuando todavía no empezaba nada de esto, cuando apenas iniciaba la cultura como un quehacer de vida, como una acción económica, un modo de vida. Y claro, pudo haber sido algo descabellado, siento yo, pero luego los estudios se han podido dar. En el país no había, ¿no? Obviamente, actualmente sí se puede encontrar varios centros profesionales. Y así he tomado mi vida con retos, ¿no? Quizás muchas veces no he llegado a culminar con éxito muchos de ellos, porque como tú decías, las espinas son fuertes a veces, son muy fuertes. Sí que lo son. Son fuertes y a veces se cruza lo personal, ¿no? Entonces a veces tenemos que desistir. Yo pienso que todo proyecto es posible cuando uno tiene una fortaleza necesaria, ¿no? A veces nos falta fortaleza, nos falta creer en nosotros mismos. Y Archivo Activo, pues, nació desde el momento que me di cuenta que quería contar una historia de la señora Zoila Segovia. Yo no conocía el nombre de ella, simplemente le ubicaba como vendedora en el mercado 10 de agosto. El destino nos unió, porque su rostro se quedó en mi memoria fotográfica, entonces le volví a reencontrar en la apertura de la Avenida Loja ya hace varios años, ¿no? Entonces cuando le vi, le reconocí, le pregunté quién era, porque me impactó su rostro en el mercado, ¿no? Entonces ella era hace varios años ya estamos hablando, ella debe haber tenido en ese tiempo 80 o casi 80, entonces conversaba mucho, entonces ella me contó que era parte de las pitimuchas, y cuando yo oigo pitimuchas me acuerdo de mi abuelita. Entonces nació esto. Me tomó un poco de tiempo darle forma, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad de estudiar este diplomado en Patrimonio Sonoro y Audiovisual, esto fue tomando cada vez forma, pero ya real, ya no solamente en el sueño, en la idea, sino algo real. Entonces es así que llegué a varias personas, el destino mismo me llevó a ellas, empecé a hacer una investigación exhaustiva y me di cuenta, por ejemplo, que en la ciudad había gente que conocía mucho de ellas y que estaba investigando, fui a bibliografía, acudí a personas y descubrí que sí era posible contar una historia. Archivo Activo nace como una entrega, ¿no? Como cuando uno tiene un hijo, lo relaciono yo. Ese proceso maternal es complejo porque, claro, uno en la actualidad se ve muchas fotos, se ve el lado muy bonito de la maternidad, ¿no? Del vientre, de la sesión fotográfica, pero ya uno cuando es madre realmente conoce que es un estado de la vida donde uno le debe mucha devoción y que se va a encontrar con muchos dolores también, pues desde lo físico hasta lo espiritual, porque es un cambio de vida, ¿no? Como lo dice la escritora Rosa Montero, realmente en las muertes y los nacimientos se conoce al ser humano, porque nos acercan a bordes extremos. Y bueno, para mí Archivo Activo es un hijo, básicamente. El año pasado quiero agradecer públicamente como lo haré el día de mañana, a María del Carmen López, la licenciada López, es actualmente la directora encargada de la Biblioteca Municipal. Y quizás con ella nos conocemos por este tema de memorias, ¿no? De barrio, de ciudad, en donde
cada una tenía su espacio, pero la vida nos reencontró y ella apostó porque se pueda hacer este evento y me ha seguido apoyando, le agradezco muchísimo, porque quizás a veces, como decía anteriormente, a veces los reconocimientos se quedan solo para quien brilla por algo, ¿no? Pero hay gente que diariamente a través de sus labores, por más sencillas, humildes y cotidianas que sean, aportan para que este mundo pueda ser así de mágico, ¿no? Entonces María del Carmen me permitió ingresar a la hemeroteca, me permitió contar con el apoyo municipal y que se ha mantenido este año, ¿no? Con la directora, la licenciada Adriana Tamariz, que está ejerciendo una función importante en el rescate de la memoria y personajes de Cuenca. Entonces justamente el hecho de que noviembre sea el mes en donde la agenda de las fiestas cierre con este evento, pues para mí es muy grato. Y yo creo que el desafío es constante pero tiene una gratificación al final del día, porque cuando subo a la página de Archivo Activo en Facebook, en redes sociales, veo que la gente le gusta, ¿no? Le gusta. Hay muchos jóvenes que se relacionan y que se identifican quizás por ese tema de la nostalgia, porque se ve el trabajo final. Entonces yo creo que ese camino lo vamos haciendo, vamos cosechando. Me siento muy animada para que en futuras ediciones podamos seguir creciendo y creciendo también con historias de nuestra ciudad. Qué lindo de lo que tú decías al principio. Recuerdo una frase que es una gran verdad, ¿no? Dice que el ser humano, para ser integral, debería hacer 3 cosas: sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Así lo dice y ese es el saber popular, ese es el saber de siempre. Bueno, ¿cuál ha sido hasta ahora, desde que tú comenzaste ya en el proceso de Archivo Activo, de las 2 ediciones, desde que comenzaste con todo este proceso, cuál ha sido la más grande satisfacción que has tenido? Y te pregunto esto porque es facilito decir, y te podría preguntar cuál ha sido la adversidad más grande, pero lamentablemente los seres humanos no somos solamente problemas, somos soluciones. Sí, por eso te pregunto, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que esto te ha dado como ser humano, como profesional, en fin? Bueno, yo creo que la satisfacción es integral en el sentido de que no puedo ubicarla, por ejemplo, el día de mañana la apertura. Este es un proceso. Para mí es una satisfacción, por ejemplo, lograr el logo. Por ejemplo, saber que hay un afiche en donde está la señora Zoilita Segovia, quien confió en mí, ¿no? En contarme su historia de vida, en permitirme ingresar a su intimidad al fotografiarle, al grabarle con la cámara. Eso para mí es muy satisfactorio, porque ahora siento que ella va a ser reconocida, ¿no? Porque valía la pena su historia de vida, porque además es una mujer muy cariñosa, que ha sabido llevar adelante su familia, su rol de madre. Y para mí la gratificación, por ejemplo, es conocer a sus hijos, por ejemplo, a Patricio Segovia, a Hugo Barrera, una ex leyenda del Deportivo Cuenca, añadiendo eso, ¿no? Gente que lleva una historia importante, pero siempre es, sobre todo, muy humana. También me satisface, por ejemplo, ver que cuando conocí Foto Estudio Luisita, la historia me impactó porque obviamente yo soy muy cercana a la fotografía, ¿no? Mi hermano es un reconocido fotógrafo de Cuenca. Gracias a él, pues yo he podido acceder a mucho conocimiento, a sentir este amor especial por el cine, por la fotografía. A eso se suma, mi hijo tiene su padre que es fotógrafo. Entonces hay muchas nostalgias, y cuando conocí pues de esta película, yo dije, esta película tiene que estar en Cuenca, va a estar en Cuenca y mañana va a estar en Cuenca. Entonces esas satisfacciones son lindas, ¿no? Y por ejemplo con Rosita de Ileana Matamoros, a Ileana justamente le conozco por el cine, por mi hermano,
Y he seguido quizás su trayectoria de estudiante de cine y también vamos a tener su trabajo mañana, entonces es algo emotivo. Y así, por ejemplo, el construir historias me ha ido acercando a personajes, a personas que han permitido que esto se vaya armando y formando. Eso me da mucha satisfacción, por eso, por ejemplo, el día de hoy subí un pequeño tráiler del homenaje de Pitimuchas, entonces hay gente que me ha ayudado a crear esto, no soy solo yo. Entonces, por ejemplo, en la primera parte de esta investigación yo conté mucho con la colaboración de Iván Campuzano, quien es un gran amigo que trabaja en el área social. Él fue compañero en el Diplomado de Estudios Latinoamericanos y él me ayudó muchísimo en esta primera parte. Entonces, él estuvo conmigo acompañándome en esta investigación. Luego, por ejemplo, está el testimonio de Clever Pinos de Radio Cuenca, que también es un gran amigo al que aprecio muchísimo gracias a este tipo de memorias, de compartir trabajo en conjunto, ¿no? Siempre fue y es una persona con la que puedo contar para hablar acerca de estos temas, ya que Clever se relaciona mucho con temas de memoria, de investigación. Él escribe mucho en su página de Facebook de historias y personajes de Cuenca, en donde tiene muchísima aceptación. Entonces, para mí eso es valioso y de eso me nutro, ¿no? De que el conocimiento tiene que ser compartido, si no, no sirve. Entonces, yo creo que esa es mi satisfacción principal, el de que haya personas, por ejemplo, que crean en este proyecto, que quizás por condiciones externas les ha tocado trabajar conmigo, por ejemplo, a Sonia Estudillo en esta edición, María Laura Lozano, de la Dirección de Cultura, quienes me están apoyando constantemente con la información, dar a conocer, la producción del evento en sí. Entonces no es algo personal y que es solo mío, esto ya está compartido y regado. Y para mí eso es lo más valioso. Yo creo que esa es la satisfacción más grande. Por ejemplo, encontrarme el día de hoy con ustedes y poderles contar de esto, ¿no? Profundizar de este tema y saber que aquí queda un poquito y que también ya queda para la memoria y para el archivo, porque vamos a tener los soportes en donde vamos quizás en un año a decir, hace un año sucedió esto, y quizás pueda servir para generaciones futuras, para jóvenes en donde se interesen para conocer más. Entonces, esa es mi satisfacción, el compartir conocimiento, historias y conocer a más personas y poder hablar de lo que nos apasiona. Tú mencionabas a Clever Pinos. Aparte, yo creo que él tiene una herencia, la de Don Daniel, que, bueno, un ícono para mí. Claro. Y yo creo que la gratitud es mutua porque, de alguna manera, y no tengo reparo en decirlo, por el contrario, para mí es un gran honor decirlo públicamente, los homenajes se deben dar en vida. Los homenajes se deben dar en vida. Esperar que, como dice el Gerardito Morán, el de muerto, ya para qué, ¿no? Esperar que ya fallezcamos, yo creo que claro, tiene sentido, pero no tiene tanto sentido como hacerlo en vida. Una cosa, y otra cosa, los homenajes, como tú lo estás planteando, son importantes porque reemplazan la famosa alfombra roja por el piso blanco, por decirlo de esa manera. Aparte, pues, hablar de ti, de tu hermano Patricio, de tu familia en sí, tenemos una gran admiración por tu señor padre, que fue prácticamente nuestro maestro, y te lo dije fuera micrófonos, y tengo un gran orgullo en poderlo decir públicamente, porque fue parte de nuestra historia y quizá es esa historia de los seres que nos forjaron educativamente, más allá de un título, en muchos valores, y eso es importante. Ahora, Ceci, vamos a hablar justamente de esa trascendencia, de lo que podemos nosotros enseñar, tomando un poco alocutivamente este tema. Se van a dar talleres, ¿no? Se van a dar talleres a la par con este proceso, talleres de fotografía y de archivo de la era digital. Coméntanos un poquito de esto. Bueno, justamente lo que hablábamos hace un momento, y es un poco peligroso a veces dar nombres porque nos olvidamos, la memoria también tiene su límite.
Entonces nos hemos encontrado con gente maravillosa como Patricia Peñafiel Vargas. Ella es historiadora gráfica de la ciudad de Cuenca. Ella realiza un hermosísimo trabajo de recuperación de fotos antiguas con técnicas digitales actuales. Entonces, como ustedes pueden ver en el afiche, estas hermosas fotografías, ellas las restaura, ¿no? Y alguna vez leí una frase, una entrevista, más bien dicho, de un director que está realizando o ya realizó un documental de la cantante de ópera María Callas, en donde él decía que todo el documental está realizado en color. ¿Y por qué? Porque a la historia hay que darle color. Porque casi todos los videos que nosotros tenemos acceso en televisión o en internet, en YouTube, etcétera, tú puedes observar que ella canta en blanco y negro todo el tiempo, ¿no? Así es. Y prácticamente ese es nuestro pasado, está en blanco y negro. Pero Patricia apuesta por darle color a la historia. Y creo que el resultado es maravilloso, como ustedes pueden ver. Sí, lo estamos viendo. Son fotos lindas, pero tienen ya algo especial, algo diferente. Porque, claro, en ese tiempo existía la ropa color, sino los dispositivos hacían que la fotografía se imprima a blanco y negro. Entonces, este taller de fotografía entre la salvación y el olvido lo dictará ella el día de mañana, miércoles 27 a las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba Toral, y una réplica el viernes 29 a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Moderno. Patricia ha preparado un guión y un programa especial para que en este tiempo, que resultaría ser un micro taller, pero que sea el inicio de un taller completo el próximo año, en la tercera edición, pueda darnos a conocer qué es lo que hace Patricia. Porque ella, por ejemplo, comparte su trabajo de forma pública también en una página de Facebook, ¿no? Que este momento no le tengo el nombre, lastimosamente, pero ella tiene el nombre y ella comparte. Entonces, hay muchísima gente que le pregunta, que le sigue. Y a veces nosotros no sabemos cómo se realiza un trabajo, ¿no? Hay gente que a veces se imagina que todo lo que estamos escuchando ahorita ya se prendió a la radio y salió, pero hay todo un trabajo grande detrás de eso. Cuéntanos nosotros. Claro, entonces Patricia justamente nos va a contar en este taller cómo trabaja, qué es lo que hace, qué materiales usa, qué es necesario para entender a la fotografía desde un recurso valioso para la historia, ¿no? Entonces ella nos va a acompañar en este taller, que va a ser muy enriquecedor, que está interesado, muchos jóvenes están interesados, eso es muy lindo, porque hay muchas colecciones en la ciudad de Cuenca, pero sobre todo privadas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa conservo el álbum de mi abuelita, esa es la herencia. Entonces, cada familia creo que tiene un álbum de fotos, ¿no? Todavía yo veo familias que tienen su foto en la sala, o fotos en un portarretratos de las abuelas, de las suegras, de la mamá. Eso es lo que queremos que se mantenga, ¿no? Porque también la tecnología va desplazando los afectos de alguna manera, porque mi memoria está en mi teléfono, pero si se me pierde o se me daña, se fregó, hasta allí llegó. Entonces este taller nos va a enseñar justamente a poder conocer cómo podríamos hacer, ¿no? También a futuro, cómo va a funcionar esto del archivo fotográfico. Entonces, como comentabas anteriormente, yo ya perdí esa tradición, solo tengo el álbum de mi abuelita, pero como el papá de mi hijo es fotógrafo, ya tenemos un álbum de fotos. ¿Por qué? Porque para él es importante que nuestro hijo vaya armando una historia visual de su abuelo, de su abuela, de su papá, de sus tíos, porque somos seres pasajeros, ¿no? Estamos aquí para disfrutar en un pequeño pase por la vida y no sabemos cuándo nos vayamos. Pero la fotografía deja eso, la huella, la captura del momento eterno. Y aparte de ello, pues, un poco en broma y en serio, ¿no? Como tú decías, pues en el tema del celular se pierden los archivos y chao. Pero una fotografía en físico, puede venir el peor terremoto, que después de unos 30 años entre los vestigios, ahí está la foto. Claro. Ahí está la foto, intactita, ¿no? Quizá con algunas descromatizaciones, pero bueno. El otro taller va a ser en Tarqui, ¿verdad? El otro taller va a ser en Tarqui, en la Biblioteca
No, perdón, en la biblioteca de Cumbe. Va a ser en la biblioteca de Cumbe. Yo también ya me estoy confundiendo, por favor, en la biblioteca de Cumbe. Y allí el taller se denominó Archivos en la Era Digital. Nos va a acompañar el especialista Carlos Ramón, quien se ha dedicado por varias décadas a trabajar con estos temas, ¿no? Él hace el traspaso de formato analógico a digital y constantemente se ha capacitado para entender cómo funciona la tecnología, porque aparte él arregla equipos que a veces nosotros creemos que ya son desechables, pero él conoce el esqueleto y la vida de una cámara de fotos, de una cámara de video, de una televisión. Entonces, por ahí ya le vamos a dar una bonita que tenemos por ahí. Entonces, él conoce de este mundo y va a dar a conocer por qué es importante un archivo en la era digital, cómo vive, cómo sobrevive también. Hay muchas reglas y muchos lineamientos para conocer a los archivos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, veo que es un tema que está vivo. ¿Por qué? Porque a veces voy a una feria de la ciudad, de fiestas, etcétera, y por ahí me encuentro con un stand en donde hay gente que está vendiendo discos de vinilo, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, wow, qué bien, hay gente apasionada. Entonces veo que sí, o sea, hay gente que está haciendo cosas, ¿no? Como lo que decía anteriormente, como Patricia, como Clever, que están tomando temas de memoria para el diario, para escribir a diario y para mostrar. Entonces hay mucha gente, la suma de esa gente hace que sucedan cosas especiales como Archivo Activo. Y para mí la idea es que estos talleres sean un inicio de lo que va a suceder en el futuro, de que tengamos talleres más complementarios y que sobre todo la invitación a los jóvenes sea mucho más completa, porque para que ellos participen y quizás dejemos en estudiantes de secundaria esa huella en decir, yo quisiera estudiar archivo, yo quisiera estudiar historia, yo quisiera estudiar bibliotecología. Entonces creo que esa es nuestra labor también, que no se vayan perdiendo estas importantes profesiones y ciencias que nos van a servir indudablemente. Qué bueno. Lamentablemente el tiempo acá en nuestro medio es el que nos come vivos, el peor enemigo que tenemos, pero sin embargo en estos últimos minutos queremos hacerte dos preguntas antes de darte las palabras finales. La primera pregunta pues es la siguiente: si Cecilia fuera no vinculante a la fotografía, no vinculante a todo esto, ¿no? Si fuera la mejor pintora del mundo, ¿qué pintarías tú, Cecilia? Si fueras la mejor pintora del mundo. Yo creo que me iría por lo abstracto. ¿Ya? Sí, completamente, porque yo creo que mi vida está hecha de eso, de abstracciones y de secuencias no lineales. Ajá. A veces he ido por aquí, por allá y siento que mi vida es como un rompecabezas. Bueno, ya somos dos. Okay. Y me atrae eso, ¿no? Me atrae mucho lo abstracto, lo no comprendido de forma total ni clara. Si Cecilia tuviera todo el dinero del mundo, no sé si te sacaste la lotería, no sé qué es lo que pasó, pero tienes todo el dinero del mundo, ¿en qué trabajarías, qué harías, en qué invertirías? Sin duda fuera guía de turismo. Soy licenciada en turismo, pero no ejerzo. Pero estaría quizás en Marruecos ejerciendo mi profesión. Creo que ese es mi objetivo, si no es esta vida, en la próxima. Yo quiero estar en Marruecos. Sí. Muy bien. Justamente me apasioné con un libro acerca de Marruecos. Y es sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria. Allí se complementa todo esto, ¿no? Porque a través de la lectura veía cómo contaban todo sobre cómo es Marruecos en el pasado, fotografías, los recuerdos, la memoria. Entonces yo creo que haría eso, ¿no? Sería una guía de turismo en Marruecos. Bueno, si alguna persona marroquí nos está escuchando y habla español, por favor, ya saben, ahí bajito le costamos el pasaje a Ceci. Bueno, Ceci, tus palabras finales en esta importante tertulia cuencana contigo. Bueno, agradecer y espero que el día de mañana nos puedan acompañar, que la gente se motive y que disfrute de estas cosas que se hacen con mucho cariño. Pienso que el arte a través del cine, por ejemplo, de los cineastas que han hecho su obra, es una oportunidad para que personas como yo, que se dedican a la gestión cultural, puedan ser los intermediarios entre el artista, el creador y la gente, la ciudadanía.
Para mí la gratificación más grande es ver unos ojos brillantes, una risa, una lágrima, un aplauso y saber que a veces una historia nos cambia la vida. Entonces les invito cordialmente, este proyecto está lleno de cariño, lleno de profesionalismo en sus realizadores y creo que Cuenca se lo merece. Cuenca tiene que seguir creciendo desde su memoria y esta es una oportunidad para que ello suceda. Así que muchísimas gracias. Mañana 7 de la noche estamos en la apertura de Archivo Activo 2019. Amigos, amigas, ha sido un gusto, una gran satisfacción conversar con Cecilia Montaleza. Creo que una persona con una gran creatividad humana, proyectada desde aquí, con tendencia quizá a Marruecos, pero proyectada desde aquí, que es lo importante. Y bueno, Ceci, te deseamos muchos éxitos. El día de mañana estaremos haciendo una cobertura con Radio Guapondel y Gallá, porque es importante, igual en la medida de lo posible también de los talleres. En lo personal estaremos el día viernes acá en el Museo de Arte Moderno también, porque es importante irnos nutriendo siempre de temas en el ámbito cultural. Amigos, amigas, de nuestra parte nos despedimos. Estaremos el día de mañana nuevamente con tertulias cuencanas en el miércoles de emprendedores. Nada más te pedimos que no te muevas un ratito ahí hasta despedir el programa y los esperamos entonces el día de mañana a las 14:30. Hasta entonces. Y que viva Cuenca. Hemos presentado Tertulias Cuencanas a través de Radio Guapondel, la voz del pueblo. Los esperamos el día de mañana para un nuevo enfoque interactivo a nuestra cultura, arte y tradiciones.